Bueno, supervisando la inocuidad alimentaria. A mí me gusta mucho, para comenzar, abrir con la definición que dice el CODE, que la inocuidad de los alimentos es la garantía de que los alimentos no van a causar ningún efecto adverso en la salud del consumidor cuando se preparen o se consuman de acuerdo con su uso previsto. Entonces, con esta definición vamos a empezar la presentación de hoy. Perdón, pero no me está pasando las slides. Y a ver, ahora sí. Ahora sí. Para abrir esto, antes de ir a la parte técnica, revisemos un poquito a quién le concierne la inocuidad. La inocuidad no le concierne a tal o cual persona, sino nos concierne a todos. Y no solamente a los que estamos en el área de alimentos, sino también a los gobiernos, porque establecen los marcos normativos y auditan y las condiciones y también establecen las condiciones para cumplir esos marcos normativos, a los productores que deben de garantizar la calidad y la inocuidad, a los transportadores, a los que transportan la mercadería y a los que la comercializan, porque deben preservar las condiciones durante todo el traslado, almacenamiento del producto. Y a los consumidores también le concierne la inocuidad porque deben de manipular, almacenar y preparar correctamente los alimentos. Dentro de la inocuidad es muy vasta, no solo, la inocuidad, cuando hablamos de inocuidad también hablamos de peligros y los peligros son diferentes tipos de peligros. Tenemos, por ejemplo, todos los alergénicos, peligros alergénicos, por ejemplo, gluten, maní, camarón, etcétera. Todos conocemos a alguien que tiene algún problema de alergia a alimentos. Tenemos peligros químicos, cuando el alimento tiene mucho pesticida o quedan residuos de limpieza o lo que fuese. Peligros químicos. ¿Quién no comió alguna vez, por ejemplo, cuando comemos mariscos y ese pedacito de concha que queda y que la comemos y que a veces para algunas personas les ha roto un diente? Pero también tenemos los peligros microbiológicos y de eso nos vamos a hablar hoy. Hoy nos conciernen los peligros microbiológicos, tanto bacterias, virus y mohos. Parásitos y toxinas no vamos a hacer ningún énfasis en esta presentación. La inocuidad, además de tener, bueno, de hablar de, de peligros o del área de la dimensión técnica, también tenemos otras dimensiones. Muy importante su dimensión ética y su dimensión moral. La dimensión ética de la inocuidad implica el deber profesional y social de no causar daño. Quienes participamos en la cadena alimentaria tenemos la responsabilidad de proteger la salud pública y actuar con transparencia y prevenir riesgos evitables. En su dimensión moral, la inocuidad se relaciona con valores individuales y colectivos, como responsabilidad, honestidad, respeto por los demás. Por ejemplo, no comercializar alimentos que no hayan sido fiscalizados, o que no hayan sido, su calidad no haya sido controlada. Dimensión legal y técnica, esa es la que generalmente donde estamos todos los días, ¿no? Pero que las otras dimensiones son tan importantes como esta. Es la que tiene la dimensión legal y técnica, son las normas que sustentan los sistemas de controles y a nivel técnico, por ejemplo, todo procedimiento que yo haga para controlar esa inocuidad. Hablemos un poquito de estadísticas, ¿no? Estos, si bien son un poquito antiguas estas estadísticas, creo que son sumamente interesantes y que seguramente si las hiciéramos no deberían de variar mucho. Esta fue una estadística de los principales alimentos asociados a brotes que fue hecho con información de 10 años, del 2009 al 2019, o 2008 al 2018, no me acuerdo exactamente, pero fue en ese periodo de tiempo, ¿no? Y que ustedes ven que la mayor proporción de brotes están asociados a los productos cárnicos, pollo, cerdo, res.
y con menor proporción el resto de los productos. Esta me gustó también porque esta es de acá de Chile, del año 2015. Es la distribución, ¿no es cierto? Y vemos que distribución de estas de las enfermedades transmitidas por alimentos. Y vemos que el 51% de las ETAs en Chile fueron provocadas por comidas y platos ready to eat, los preparados, los listos ya para comer. Pero hay una gran proporción también por pescados y producto de las pescas. Bueno, Chile es una de las mayores industrias que tiene y principales industrias de la pesquera. Así que vemos como todo el área cárnicos y los ready to eat tienen un gran impacto en la salud humana. Son los principales productores de enfermedades transmitidas por alimentos. Aquí esta también está interesante porque el porcentaje de las ETAs notificadas según el lugar donde se originó este brote. Y fíjense que el, eh, un tercio de los brotes fueron originados a nivel doméstico. ¿M? Y otro tercio de los brotes fueron por mala manipulación comercial. Solamente el 1% de los brotes fue originado por problemas de procesamiento industrial. Y siguiendo con las estadísticas, aquí tenemos cuáles han sido las bacterias o los patógenos que tuvieron mayor peso en estas ETAs, ¿no? Y si vemos acá, a nivel entre el 96 y el 2021, vemos la incidencia del Campylobacter. ¿Qué alta incidencia tiene el Campylobacter en estas ETAs? Junto con la salmonela. Y la salmonela prácticamente no se ha movido de allí. Bueno, yo tengo una presentación sobre salmonela. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos decidió irse también por el tema de cuantificación? Y tiene que ver con esta estabilidad, por más directrices y por más acciones que se tomaron para tratar de prevenir y bajar la incidencia de salmonela, no se logró bajar. Entonces la salmonela es muy persistente, su incidencia es muy persistente, sigue y bueno, ahora se están haciendo todos los estudios de cómo va a afectar el tema de ya no solamente control de pasa falla con salmonella, ¿la tengo o no la tengo? Sino también cuánto tengo si es que está, ¿no? ¿Cómo va a incidir en esta persistencia de salmonelosis como uno de los principales brotes de transmisión por alimentos? Pero también tenemos Shigella, tiene una gran preponderancia junto con las Stex, Yersinia, Listeria también. Y si nos fijamos en este gráfico de acá, en un reporte del 2023, vemos que la incidencia del Campylobacter y la ciclospora están creciendo junto con la STEC, el Vibrio y la Yersinia. Y la listeria y la salmonela, sus incidencias no están variando. Entonces estamos con un problema, gente. Estamos con un problema porque fíjense, la Yersinia, ¿cuánto ha crecido? Ha crecido un 247% la incidencia de la Yersinia. La STEC ha crecido un 25% respecto a años previos. El Campylobacter ha crecido un 22%. Entonces sí, estamos con un problema de incidencia, de una mayor incidencia de estos patógenos como agentes de ETAs. Y cuando hablamos de enfermedades transmitidas por alimentos, tenemos que entender un poquito el tema de los microorganismos. Simplemente acá para comentar que los alimentos tienen su microbiota propia, que puede ser específica y característica dentro de una etapa determinada del proceso, y según condiciones de almacenamiento también. Por ejemplo, los alimentos podemos diferenciar acá los alimentos procesados versus los crudos.
Los procesados tienen una microbiota compuesta principalmente por los organismos, por las bacterias y otros microorganismos que vienen de las materias primas y que pudieron sobrevivir al procesamiento, sobrevivir a la conservación, sobrevivir al almacenamiento, ¿m? Así como microorganismos que contaminaron ese alimento durante el procesamiento o postprocesamiento. Y los alimentos crudos tienen, bueno, la principal característica es que su microbiota viene del microambiente en donde estuvo ese alimento crudo, y que está relacionado con la manipulación del alimento crudo, con las condiciones ambientales de ese alimento y con las prácticas agrícolas que tuvo el alimento crudo. También tenemos microorganismos útiles, de los cuales hoy no vamos a conversar. Tenemos microorganismos deteriorantes y microorganismos patogénicos. Cuando hablamos de microorganismos patogénicos, alimentos y como hablamos acá, microbiota propia, tenemos que hablar también de alimentos que tienen alto riesgo de producir enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Por qué? Porque apoyan la multiplicación de bacterias patógenas. Estos alimentos en general son ricos en proteínas y tienen una alta actividad water y por lo tanto van a requerir un estricto control de temperatura y protección para evitar que se transformen en un vector o de infección. ¿Qué tipo de alimentos? Por ejemplo, las carnes rojas, todo el tipo de carnes, los mariscos, los pescados, los lácteos, los huevos y los ready to eat. Y si ustedes se fijan y se acuerdan de la slide que habíamos pasado antes, son los alimentos que provocan mayores infecciones. Y también tenemos los alimentos de bajo riesgo. Son los que justamente los alimentos que por sus características intrínsecas no van a apoyar la multiplicación de bacterias patogénicas. Por ejemplo, alimentos en conservas, alimentos secos, alimentos en polvo, alimentos ácidos, alimentos con alto contenido de grasa o azúcares y alimentos enlatados. ¿Qué es lo que determina que un alimento sea de mayor riesgo? Bueno, hablamos un poquito, como por ejemplo las proteínas, o sea, la composición, pero también el pH, si es un alimento que está expuesto al oxígeno o no, la actividad water que ya hablamos, la temperatura a la que fue procesada el alimento y su población microbiana. O sea, con qué carga llega ese alimento a la mesa. Muy bien, y cuando hablamos de microorganismos, hablamos de riesgos, hablamos de enfermedades transmitidas con alimentos, no nos tenemos que olvidar de repasar, de revisar tres conceptos que para la inocuidad son muy importantes. Uno es la supervivencia microbiana, la resistencia y la persistencia. Aunque estos conceptos están interrelacionados y mucho en algunos casos, tenemos que diferenciarlos un poquito. La supervivencia es la capacidad general de un microorganismo para mantenerse vivos en condiciones de estrés. La resistencia es la capacidad heredada genéticamente para multiplicarse en presencia de antimicrobianos. Y la persistencia es un estado metabólico de latencia o de bajo crecimiento, perdón, o de crecimiento lento que va a permitir a una subpoblación sobrevivir al estrés sin causar mutaciones genéticas. Sobrevivir implica crecer, pero también implica como esconderse. Por eso es que se dice crecimiento lento, ¿no? La persistencia en entornos de producción y procesamiento es un fenómeno muy común, pero es un fenómeno que implica grandes riesgos o que puede implicar grandes riesgos para la inocuidad alimentaria, ya que va a facilitar la contaminación recurrente de productos procesados. Hablemos un poquito más de supervivencia. Las bacterias en general en la industria alimentaria pueden sobrevivir días o semanas en superficies
y hasta meses en algunos alimentos, resistiendo la desinfección mediante la formación biofilms, la limpieza y la sequedad, etcétera, y condiciones extremas. Por ejemplo, hay salmonelas que en suelos pueden vivir más de, si no mal no recuerdo, más de 180 días. Hay mucha información científica que ustedes pueden encontrar al respecto si gustan. Factores claves en la supervivencia, obviamente la humedad y el tipo de superficie, la temperatura, limpiezas ineficientes y las resistencias. Y acá ven cómo empiezan a mezclarse los distintos conceptos, ¿no? La resistencia también impacta en la supervivencia. Los biofilms que están relacionados a la persistencia, que son los que provocan la persistencia de, por ejemplo, de listeria, también están relacionados con la supervivencia. ¿M? Las temperaturas moderadas permiten la supervivencia. ¿M? Y bueno, y otros factores más. En tema de resistencia podemos hablar, y bueno, resistencia es, lo que más se habla es la resistencia antimicrobiana, ¿no? Que está muy reconocida prácticamente en todos lados como un grave problema de salud pública. Solamente hay que ir a los hospitales y ver la cantidad de infecciones intrahospitalarias producidas por microorganismos que son resistentes a la mayoría de los antibióticos que tenemos hoy conocidos, ¿no? Recientemente se ha reconocido que los alimentos pueden ser una fuente de bacterias resistentes a los antibióticos, las que pueden llegar a ser consumidas a través de la cadena alimentaria. Acá voy a más que antibióticos, voy a ampliar la palabra, discúlpenme. Voy a usar antimicrobianos, porque puede haber resistencia también a ciertos desinfectantes. El uso inadecuado y excesivo de antimicrobianos en la producción agropecuaria puede seleccionar bacterias resistentes, las que se pueden diseminar al medio ambiente. Los animales usados en producción agropecuaria son reservorios naturales de estas bacterias. Algunas pueden ser patógenas para el ser humano y presentar esta resistencia a los antimicrobianos. Durante la faena, eh, los productos derivados, cuando se faena un animal, todo lo que está dentro de las vísceras, etcétera, todo puede contaminar al resto, tanto a la planta como a las carcasas, por ejemplo, o al resto de la carne. Y la materia fecal de los animales, que contienen una gran concentración de diferentes tipos de bacterias, van a contaminar el suelo y las aguas, por ejemplo, aguas destinadas a riesgo, y así llegar, por ejemplo, a alimentos vegetales. Y también esto, el tema de la materia fecal, hace que un animal contamine a otro. Un animal que está contaminado con STEC puede contaminar a otros animales que no tienen STEC a través de su materia fecal. Hay muchos estudios al respecto. Por ejemplo, este estudio del INTA, acá de la Universidad de Chile, pudo observar que el 70% de carnes de cerdo tienen presencia de bacterias RAM, que el 63% de carne vacuna tienen presencia de bacterias RAM, que el 85% de la carne de pollo tiene presencia de bacterias RAM y que el 100% de pavo también tiene presencia de bacterias RAM. Y la mayoría de esas bacterias se observó que fueron Escherichia coli, y en particular resistente a ampicilina y a ciprofloxacina. Chicos, esto no lo podemos desconocer. No podemos decir que en nuestro ambiente de producción estas bacterias no van a estar nunca. Es una realidad y es una realidad que debemos asumir. Y además, si bien, por ejemplo, en el caso de este estudio, y es algo que quiero recalcar, solamente se llegó a Escherichia coli y no se vio si era una O157 o una STEC, muchas de estas RAM pudieran llegar a ser bacterias, además ser productoras de toxinas, pero además estos genes de resistencia a antibióticos no están dentro del genoma propio de la bacteria, sino están dentro de plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Son pequeños
pedazos de ADN circulares que tienen las bacterias y que les es muy fácil de compartir con otras bacterias del medio. Si yo soy una bacteria X y tengo un gen de una resistencia a un antibiótico determinado, como lo tengo y la mayoría de estos están en estos plásmidos, estos ADNs plasmáticos, me es muy fácil de compartir esa información con otras bacterias que están a mi lado. Entonces, la propagación de estos genes es muy rápida y muy simple a nivel de bacterias, ¿no? No es que la bacteria lo transmite a su descendencia, o sea, cuando se divide, sino que también lo transmite durante su vida a otras bacterias que están a su alrededor. Persistencia. Ya habíamos hablado de lo que es la persistencia, ¿no? Acá hay un estudio muy interesante, perdón, déjeme ver si esta, sí, está bien, perdón, pensé que había pasado dos juntas. Hay un estudio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, un estudio que se llama, hecho a través del panel BioHAZZ, el panel de peligros biológicos, en diferentes plantas donde se producen o procesan alimentos de origen animal o no animal y a nivel de post cosecha. Y este estudio de persistencia observó que los microorganismos más persistentes en todo este tipo de plantas fueron la Listeria monocytogenes, la Salmonella entérica y el Chronobacter sakazaki. Bueno, ya no se llama más Chronobacter sakazaki, pero el grupo de estas bacterias. La listeria se observó principalmente en sectores de carnes, o sea, en plantas de procesamiento de carnes, pescados y mariscos, lácteos, frutas y verduras. La entérica principalmente en piensos, carnes, huevos y alimentos de baja humedad. Y el Chronobacter sakazaki en sectores de alimentos de baja humedad. ¿M? Y se identificaron factores de riesgo en los particulares, o sea, factores que compartían estas plantas. En plantas donde ambientes de producción y procesamiento de alimentos y piensos se observaron que esta persistencia estaba relacionada con la falta de diseño higiénico de equipos y máquinas, la zonificación y barreras de higiene inadecuadas, limpieza y desinfección inadecuada, introducción de peligro a través de materias primas y la humedad. Mientras que en entornos de procesamiento secos, los principales factores de riesgo identificados o comunes entre las plantas en donde se llevó a cabo estos estudios, se observó que fue la transmisión aérea de bacterias a través del polvo, o sea, una mala gestión de la calidad del aire dentro de la planta, y el uso limitado de desinfectantes debido a las operaciones de limpieza en seco. Aquí simplemente les traigo un resumen de muchas investigaciones que se hicieron y la persistencia de estas bacterias, particularmente acá en agua. Entonces, fíjense qué increíble estas bacterias lo que logran sobrevivir. Entonces, imagínense en un ambiente en donde las condiciones, porque el agua no tiene nutrientes, ¿no? Solamente la humedad. Pero fíjense si esto estuviera además llevado a una planta o a una zona donde tuviera todos los nutrientes necesarios para crecer y dividirse. Por ejemplo, se observó que la O157H7 logra persistir en agua de río sin tratar 109 días, ¿m? En condiciones de pH de 2,5 a 3,0. O sea, esto es una barbaridad. Es una adaptación increíble de la E. coli para poder sobrevivir. La listeria mono en agua de río, 28 días. La legionela en agua potable, 850 días. La Salmonella typhimurium, más de 164 horas. ¿M? Aunque si quieren acá mejor, la Salmonella spp, 23 días. Entonces, esto simplemente es un ejemplo, como estos ejemplos hay muchos y quizás más aplicados, pero me encantó este slide simplemente para mostrar que no solamente viven horas, como a veces creemos,
viven eternidades, en este caso la legionela, años, años antes de antes de morirse. Perdón, estoy con problemas para pasar las diapositivas. No sé qué, permiso. Y no podemos hablar de persistencia sin hablar de biofilms. ¿M? Lo que el biofilms es, repasemos el concepto de biofilm y nos vamos a ir dando cuenta inmediatamente por qué está tan interligado a la resistencia, a la persistencia. ¿M? La comunidad es un biofilm, es una comunidad microbiana caracterizada por su adhesión a una superficie sólida y por la producción de una matriz polimérica extracelular en la cual están embebidos los microorganismos asociados. Esta matriz va a proporcionar una protección a las células microbianas, contribuyendo a la captación de nutrientes, así como y también a la adhesión de toda esa matriz a la superficie en cuestión. ¿Mm? Los biofilms están compuestos mayoritariamente por agua, por bacterias, el complejo de exopolisacáridos y otras macromoléculas. No tienen un tipo solo de bacterias, tienen múltiples tipos de bacterias. ¿M? Pueden contener patógenos y presentar una mayor resistencia a desinfectantes. Puede llegar hasta ser 1000 veces más resistentes las bacterias dentro de un biofilm que una bacteria fuera de un biofilm a desinfectantes. Además de riesgo de contaminación, el desarrollo del biofilm puede interferir en diferentes procesos y causar daños en los equipos. Por ejemplo, en sistemas de agua potable, la formación de biofilm puede obstruir cañerías. En intercambiadores de calor y torres de refrigeración pueden reducir la transferencia de calor y como consecuencia bajar la eficiencia del proceso. En las superficies metálicas pueden causar corrosión debido a la producción de ácido por parte de algunas bacterias. A pesar de que la mayoría de las especies bacterianas tienen capacidad de formar biofilm, los géneros que mayormente se han observado dentro de los biofilms son las pseudomonas, las listerias, los enterobacter, los flavobacterium, los alcaligenes, los estafilococos y los bacilos. Cuando hablamos de patógenos, habíamos dicho que uno de los más comunes son las listerias. ¿M? ¿Y por qué? Porque además tienen la capacidad de proliferar en entornos fríos y húmedos, ¿m? Ideales para los cuales son además ideales para la formación de biofilms. En la industria láctica, por ejemplo, la listeria puede encontrarse tanto en superficies como en leche líquida. ¿M? Y poder estar asociada a la aparición de brotes clínicos. La salmonela, cuando hablamos de biofilm y la salmonela dentro del biofilm, podemos comentar de que se puede adherir y formar biofilms en superficies que se encuentran en planta de proceso de alimentos y entre las que se incluyen superficies tipo plástico, cemento y acero en general. ¿M? También tenemos E. coli, pseudomonas como ya hablamos, Campylobacter, bacilos como ya hablamos. Aquí en tema de biofilm, la detección temprana es crucial para un control eficaz del biofilm. Fíjense en este slide, en estas fotos, acá es una fotografía electrónica de un biofilms formado particularmente por Listeria monocitógenes. ¿M? Esto, habíamos hablado de la resistencia a los desinfectantes. Bueno, fíjense en este es un biofilm. Este biofilm fue expuesto durante 90 minutos a la acción de cloramina a una concentración de 4 partes por millón. Fíjense en después de 90 minutos encontramos células muertas, pero también células vivas. O sea, una acción de desinfectante no logra matar todas las bacterias que puedan contener un biofilm. Por eso es tan importante toda una acción no solamente del desinfectante, sino la acción mecánica, de lavado, etcétera, ¿no?
hasta que se llega el momento en que yo ya no puedo mantener más, por ejemplo, sobre todo, y eso pasa en los drenajes, pasa sobre todo en las mesadas de acero inoxidable donde yo tengo cortes en ese tipo, o diferentes, diferentes superficies donde yo tengo golpes, cortes, etcétera. Hay que estar cambiándola, no digo cada X cantidad de tiempo, pero pero sí frecuentemente, hay que estar observando. Esa frecuencia, bueno, va a depender de muchos factores. Las rayaduras, porque llega un momento en que el material está tan contaminado, entre comillas, dentro de sus clavícies, tiene tantas clavícies el material que ya no hay más nada que hacer, no puedo lograr desinfectar bien y tengo que cambiar. ¿M? Y fíjense en acá en esta pequeña, en este pequeño cuadrito, cómo los biofilm van a aumentar el tiempo de supervivencia, en este caso de salmonela, en un ambiente seco. Fíjense en acá, esto es salmonela en biofilm versus salmonela que no está en biofilm. En menos de 50 días logro bajar de 8 logaritmos a prácticamente un logaritmo de la concentración inicial de salmonela, pero dentro de los biofilm de salmonela la cantidad de logaritmos que bajo es muy poca. Fíjense que se puede llegar a bajar de más o menos 7 a 4, con suerte 3 logaritmos. Entonces realmente como el biofilms va a ser como una protección para los microorganismos y particularmente a los que no queremos tener, como la salmonela y listeria. Conclusiones. El entorno de producción impacta directamente en la calidad e inocuidad de los alimentos. Es clave asegurar inocuidad, calidad, satisfacción del cliente y vida útil del producto. Para ello, las industrias implementan POEs, que son esenciales e irreemplazables en los procesos productivos. Y las POEs incluyen pasos de limpieza y desinfección. Esto me da paso a hablar de las POEs. No podemos hablar de inocuidad sin hablar de POEs. ¿Qué son las POEs? Las POE son procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Son instrucciones detalladas, por supuesto deben estar escritas, deben estar los manuales, que van a describir el paso a paso de cómo llevar a cabo una limpieza y cómo llevar a cabo la desinfección no en superficies, no solamente en superficies como yo llamo planas, como mesadas, sino también de equipos, utensilios, instalaciones y cualquier superficie dentro de la planta, dentro de una planta de procesamiento. ¿M? Son el pilar fundamental para garantizar la inocuidad alimentaria. Son buenas prácticas de manufactura. ¿Cuáles son los componentes de una POE? ¿Mm? Para que un procedimiento sea considerado estandarizado, debe responder con precisión, esta es una palabra muy importante, precisión, a preguntas tales como ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y con qué? ¿Qué superficie tengo que tratar? ¿Cómo voy a tratarla? ¿Cuándo? O sea, la frecuencia. ¿Quién es el responsable de ejecutar tal o cual tarea? ¿Y con qué? ¿Mm? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué productos químicos? Y para repasar esto, vamos a repasar un poquito también los conceptos de limpieza y desinfección. Limpieza es la remoción completa de la suciedad mediante productos detergentes químicos, detergentes apropiados en en condiciones recomendadas. Es clave preparar bien la solución de detergente. Es una condición previa e ineludible a los procedimientos de desinfección. O sea, no puedo desinfectar sobre algo que está sucio. ¿M? La eliminación o sea, la limpieza va a permitir la eliminación de la base vital de cualquier microorganismo y plaga. ¿Qué significa esto, eliminación de la base vital? Cuando yo no dejo material orgánico, materia orgánica en una superficie, los microorganismos van a tener menos oportunidades de crecer y las plagas no van a llegar. ¿Mm? Y ahora después viene la desinfección. Una vez que yo hice la remoción de la suciedad, paso a una segunda etapa que es la desinfección. ¿Qué es desinfección? Es tratar adecuadamente las superficies limpias mediante un proceso eficaz para eliminar células vegetativas
especialmente patógenos, y reducir el número de microorganismos no deseados. Bajar la carga microbiana a niveles que no comprometan la inocuidad y calidad del alimento. Por ejemplo, reducción de un 99,9% de la carga inicial. La limpieza y desinfección de los detergentes debe conseguir la separación de la suciedad y gran parte de los microorganismos de las superficies. Un segundo, por favor. El hecho de que un microorganismo sea separado de su soporte va a aumentar la superficie de contacto del desinfectante con este microorganismo. Por lo tanto, va a incrementarse la eficacia biocida del desinfectante. Los factores que influyen en la acción biocida son el tiempo de contacto en que está el detergente, ¿m? En la superficie, la temperatura a la cual lo aplico, la concentración a la cual la aplico, la tensión superficial que es capaz de provocar esa solución detergente y desinfectante, el pH, el número y localización de microorganismos o tipo de microorganismo objetivo, la eficacia de la fase de limpieza previa en la separación de la suciedad orgánica e inorgánica antes de serse desinfectada. Esta parte también es súper importante. Si todo esto está bien, pero por alguna razón no separo bien la suciedad orgánica e inorgánica, el desinfectante no va a funcionar como yo espero que lo haga. Cuando hablamos de detergentes, desinfectantes, tenemos que también entender cómo funcionan un poco los microorganismos. Frente a estos productos, los gram negativos son menos sensibles a los desinfectantes, ya que tienen una pared eh, de ya que su pared bacteriana va a influir. Los gram positivos son de un grosor menor, perdón, los de gran positivos van a ser más complejos y por lo tanto, perdón, acá se me pasó algo me pasó en mi escrito. Simplemente decirle que los gram negativos son más fáciles de eliminar que los gram positivos y eso se debe al tipo de pared que tienen las bacterias. Las gram positivas tienen una pared con péptidos glicanos mucho más gruesas que las gram negativas y eso va a influenciar va a complejizar un poco más la desinfección. En el caso de las bacterias puruladas, cuando las esporas son altamente resistentes a agentes antimicrobianos, y así, y también a tratamientos térmicos. Y cuando hablamos de hongos y levaduras, hay que entender que los hongos y levaduras tienen las paredes formadas por mananos, quitinas y alfa y beta glucanos, que las van a proteger de agresiones físico-químicas. Así que los microorganismos no son tan simples, son bien complejos y nos hacen la vida un poquito difícil a veces. No sé ustedes las experiencias que han tenido. Capaz que si alguien quiere comentarla al final va a ser súper buena. Bueno, fallas en la limpieza y desinfección. ¿Qué me puede fallar? ¿Qué factores pueden hacer que la limpieza y la desinfección fallen? Omitir la etapa de limpieza. Paso directamente, me voy a la desinfección. Mal, mal, ya lo vimos. Incorrecta elección de productos limpieza. Ignorar tiempos de contacto. Usar desinfectantes sin eficacia comprobada. Cuando alguien quiere vender algo y dice, yo tengo lo mejor. ¿Y dónde está el papel que comprueba? Ah, no sé, pero yo te digo que yo lo vi. No, no, tú no observaste nada. Si no hay una comprobación científica comprobada, pues mejor no lo use. Otras prioridades. Por ejemplo, no respetar los tiempos de limpieza durante la producción. Dale que hay que producir más rápido, limpien rápido. O nos vamos a saltar esta hora de limpieza porque hay que producir más. Ojo con eso, ojo con eso. Otro problema, no tener personal responsable y con conocimientos adecuados en el uso de los productos de limpieza. Todo personal de limpieza tiene que saber al dedillo cómo utilizar
cómo diluir, etcétera, cada uno de los productos que va a usar y cómo va a hacer la limpieza. Los operarios con sobrecarga. Hay en algunas pequeñas empresas, sobre todo yo observé que es el mismo operario que está en producción, se lo manda a hacer la limpieza después. Entonces, después de haber trabajado todo un turno, la limpieza seguramente no va a ser tan eficaz como si yo tuviera un personal dedicado exclusivamente a limpieza. Otro gran problema, no desarmar adecuadamente las máquinas y el diseño mismo de las máquinas, ya lo habíamos visto en una slide anterior. ¿M? Si la máquina está mal diseñada, va a ser muy difícil la limpieza y desinfección. La frecuencia insuficiente. No limpio con la suficiente frecuencia en cada área. La falta de validación y rechequeo del programa de limpieza. Pero hay algo por sobre todo más importante que todo esto, porque es el pilar de todo lo que de todo lo que está acá, es no comprender que la limpieza y desinfección son partes del proceso de elaboración. Si yo no tengo, esa es la base de todo. Si para mí la limpieza y desinfección no está incluida dentro de mi proceso de elaboración, va a fallar siempre. ¿Cómo funcionan los detergentes? Bueno, los detergentes están hechos para remover sustancias orgánicas e inorgánicas. ¿Y cómo es que lo hacen? Disminuyendo la tensión superficial y produciendo emulsiones que van a suspender, solubilizar estas sustancias orgánicas e inorgánicas. ¿Qué es la tensión superficial? Por ejemplo, una gotita de agua sobre una superficie va a tener una superficie de contacto mínima entre el agua y la superficie inerte, pero cuando yo le pongo un tensioactivo, aumenta esa superficie de contacto entre ambos. Entonces, una tensión superficial baja, acá aumento la superficie de contacto, y una alta es cuando yo tengo una superficie de contacto mínima. Si yo tengo una alta tensión superficial, es poco lo que voy a poder remover. Y yendo, por ejemplo, ya explicándolo en cómo limpia dentro de las cravicies que yo pudiera tener dentro bueno, que no pudiera, tenemos siempre, en la superficie de la planta, es que ayuda a que el tensioactivo, el detergente, penetre la cravicie, entre adentro y no se quede solamente a nivel superficial. Y cuando hablamos de emulsionar, suspender y solubilizar, aquí vean cómo trabajan los detergentes, las partículas del detergente, ¿m? que se van a unir a la grasa, por ejemplo, o a las distintas partículas y la van a emulsionar y la van a solubilizar, pudiendo permitir la remoción de estas partículas que antes estaban pegadas a la superficie. Cuando yo, antes de poder elegir un determinado desinfectante y detergente, tengo que entender qué tipo de suciedad y qué materiales yo tengo en mi planta. Por ejemplo, si la planta es productora de lácteos, puedo tener leche, sueros, cuajadas, nata, piedra de leche, etcétera. La leche, suero y cuajadas son ricos en proteínas y lípidos. Las natas y materias grasas son muy ricos en lípidos. Las piedras de la leche son ricos en lactosa, proteínas, lípidos, minerales. Si yo trabajo en el área de vegetales, yo tengo tejidos vegetales que son ricos en celulosa, harinas que son ricas en almidón y proteínas, gelificantes ricos en polisacáridos y proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que yo conozco eso, voy a poder pasar voy a poder hacer una elección más eficiente e inteligente del tipo de detergente que yo debo de usar. Por ejemplo, si en mi planta hay muchas proteínas, me voy a decantar por detergentes alcalinos o productos enzimáticos. Mientras que si en mi planta hay mucho, o en alguna parte de la planta, porque pueden ser diferentes áreas, hay más grasas y aceites, yo me voy a decantar por quizás por mayores tensioactivos, como por ejemplo los aniónicos, anfóteros, catiónicos, o enzimas, por ejemplo las lipasas, versus acá las proteasas. Entonces tengo que conocer en cada zona de mi producción
qué tipo de suciedad tengo. Y para elegir el desinfectante, tengo que entender qué tengo. Quiero desinfectar, quiero lograr solamente bacterias, gram positivas y negativas. Quiero incluir esporas, quiero quitar mohos y levaduras, desinfectar mohos y levaduras o virus. Bueno, dependiendo de todo esto, ¿m? Voy a elegir los amonios cuaternarios, cloro, etcétera. Por ejemplo, el amonio cuaternario es muy efectivo en gram positivas, medianamente en gram negativas, no tiene efecto sobre las esporas, sí sobre mohos y levaduras y no tiene un gran efecto sobre los virus. Y bueno, ¿y cómo vamos a verificar que esas superficies estén limpias y aptas para la producción? Bueno, primero tenemos que implementar programas de limpieza y de desinfección que van a ser esenciales para evitar la presencia de patógenos, evitar microorganismos alterantes y alérgenos, monitorear la higiene, por ejemplo, usando pruebas de ATP, ¿m? Y este monitoreo va a ser fundamental para respaldar los programas de limpieza y desinfección. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a detectar zonas de mayor riesgo y me va a facilitar una gestión más controlada de esos riesgos. Las pruebas ATP, que es la herramienta con que yo voy a poder monitorear, cumplen un rol clave en la verificación y la validación de las POEs, así también como del monitoreo de la limpieza. Dentro de la gestión. Dentro de la gestión de análisis de peligros y puntos críticos de control y programas de peligros y control bajo ley, por ejemplo, de la FDA, la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria. Eso son esenciales estas pruebas, de lo contrario no voy a poder lograr esta gestión. ¿Por qué la prueba ATP es clave para el monitoreo para los programas de saneamiento? Porque permiten una evaluación rápida y en tiempo real de la efectividad del proceso de limpieza y desinfección. Facilita la detección de superficies que aún podrían presentar trazas de residuos o contaminantes, lo que va a permitir la inmediata acción correctiva. Los objetivos de estas pruebas son encontrar sitios de alto riesgo, validar métodos de limpieza, control de la limpieza y educación y formación del personal. ¿Cómo funcionan? Bueno, funcionan usando la molécula de ATP para medir el grado de limpieza. Acá no medimos grado de suciedad, sino grado de limpieza. ¿Cuán bien estuvo hecha la limpieza? El ATP es una molécula que está en cualquier tipo de célula, en célula de descamación de la piel, en células de vegetales, en cualquier célula de cualquier parte de los animales, en bacterias, en mohos, en levaduras, menos en virus. En virus no tenemos ATP. ¿M? ¿Por qué? Porque es la molécula transportadora de energía. O sea, es como la gasolina para el auto. Entonces, toda célula que sea capaz de dividirse necesita y requiere ATP para poder sobrevivir. Y el ATP, sí, cuando yo o sea, cuando el ATP se hace complejo se compleja con valga la redundancia, perdón, con el complejo luciferín luciferasa, que es una proteína y una enzima, va a dar como resultado de esta reacción química, va a formar una reacción química cuando el ATP reacciona con el complejo luciferín luciferasa, en presencia también de otras moléculas como oxígeno, magnesio, etcétera. Pero aquí esta reacción química, que es una reacción química irreversible, va a dar como uno de los productos, va a ser la emisión de un fotón de luz. ¿M? ¿Qué es el fotón de luz? Una partícula de energía. Va a emitir un fotón de luz. Y eso va a permitir perdón, que yo, si tengo un equipo adecuado, pueda leer ese fotón de luz. Pero me vuelvo acá. El ATP, ¿dónde se encuentra el ATP? ¿Cómo se encuentra el ATP en el ambiente? Bueno, el ATP puede estar dentro de células que llamamos ATP intracelular, bacterias, levaduras, hongos, células somáticas, etcétera. Pero también puede estar libre. ¿m?
el ATP extracelular. Y este ATP libre puede estar totalmente libre o puede estar acomplejado a iones metálicos o a materia orgánica. ¿Mm? Entonces, ¿qué voy a requerir para correr una prueba de ATP? Voy a requerir un hisopo de ATP, un lector y un software que me ayude a analizar los datos que voy juntando, porque es añudo colectar datos y que esos datos al final del mes, al final de la semana, al final del día, no me cuenten una historia. ¿M? Un dato puntual me sirve para tomar una acción inmediata, pero un conjunto de datos me sirve para contar la historia de lo que está sucediendo en mi planta. ¿Cómo se lleva a cabo la lectura? Bueno, yo ya les conté, en el hisopo se hace la reacción química, esa reacción química va a dar como resultado una partícula de luz, va a emitir un fotón, ese fotón va a ser leído por un fotodiodo y traducido por un software a unidades relativas de luz, y mientras más altas sean las unidades relativas de luz, mayor cantidad de ATP yo tenía en mi superficie. Y mayor cantidad de ATP significa mayor suciedad. ¿M? ¿Cuál es el procedimiento? Yo tomo la muestra con el hisopo. En el hisopo nosotros tenemos los Ultra Snap y los Super Snap, para superficies y Aqua Snap para agua. En la cabeza de este hisopo, en la válvula acá, tenemos todos los reactivos químicos que van a reaccionar con el ATP que yo colecté de la superficie. Entonces, al reaccionar, lo voy a poner dentro del equipo y el equipo va a leer la reacción química que se produce, que ya la hemos visto, la va a traducir en unidades relativas de luz y me va a decir si la limpieza fue efectiva o debo tomar una acción correctiva. La lectura en nuestro caso, en nuestro equipo, el ITACH, es en 10 segundos. Y lo interesante es que estas puntas vienen prehumedecidas con un agente de extracción que va a penetrar los biofilms. ¿Qué indican los resultados? Bueno, cuando pasa es que la superficie se va a considerar limpia. Cuando estoy en el área de precaución, la superficie no está adecuadamente limpia. Algo falló. Las superficies acá pueden indicar que una superficie las muchas precauciones en un área pueden estar indicando que esa superficie es difícil de limpiar. Y quizás yo necesite una acción diferente o un poquito más exhaustiva en esas áreas. Y falla, obviamente, que la limpieza falló, ¿no? O sea, que hay presencia de desechos orgánicos, de presencia de microorganismos y residuos de alimentos que pueden albergar bacterias, promover el crecimiento de estas bacterias, reducir la eficacia de los desinfectantes y apoyar la formación de biofilms. Cuando yo comparo, vamos a hacer una comparación de las pruebas ATP con métodos comunes. Inspección visual. Permite obtener de forma rápida una evaluación general de qué tan efectiva fue la limpieza, pero tiene limitaciones. Niveles bajos de contaminación no son detectables a simple vista y pueden emplearse simplemente como un paso previo a la medición de ATP. Porque si yo veo visiblemente mugre, suciedad en una superficie a la cual voy a hisopar, obviamente que no voy a desperdiciar un hisopo de ATP allí. Voy a pedir que se vuelva a limpiar. Entonces, sí, esta inspección visual es muy importante de realizarla antes de tomar las muestras de ATP con dispositivos de ATP. Pruebas microbiológicas. El problema de las pruebas es que no permiten un resultado rápido, 48 horas como mínimo. Además, la tengo que llevar al laboratorio, ya no puedo hacer la evaluación dentro de la planta. Y generan demoras, afectando la producción, afectando la vida útil del producto, afectando ventas y podrían derivarse en un retiro, un recall del producto que pudiera llegar si es que se libera contaminado. Y pruebas de ATP son muy eficientes ya que entregan resultados de manera rápida y práctica.
se analiza dentro de la misma planta y facilita toma de decisiones, repetir o no la limpieza para asegurar niveles adecuados de higiene antes de continuar o comenzar con la producción. ¿Cuándo se deben realizar estas pruebas? Tras limpieza rutinaria, para durante la validación de proceso y como parte del monitoreo continuo y para detectar tendencias o identificar áreas críticas dentro de los programas de saneamiento. ¿Dónde debo realizarlas? Bueno, hay lo que se llama zonificación higiénica, perdón. ¿Mm? Esta zonificación higiénica divide a zonas según su nivel de riesgo, zona uno, 2, 3 y 4. La zona uno son las superficies que están en contacto directo con el producto. Superficie de contacto directo contaminada, producto contaminado. La zona 2 también tiene un nivel alto, es superficie sin contacto del alimento, pero adyacente a la 1. La zona 3 son superficies que también no entran en contacto con los alimentos y están un poquito más remotas. Y la 4 son que están fuera del área, zonas fuera del área de procesamiento. Por lo tanto, van a tener la zona 4 va a ser la de menor riesgo. ¿Y qué debo analizar y por qué, no? En la zona uno, ¿cuál es el objetivo de analizar la zona uno? Verificar la efectividad de limpieza y desinfección antes de iniciar la producción. ¿Qué es lo que yo analizo? Bueno, a nivel, puedo analizar diariamente o semanalmente RAM, coliformes, EB, patógenos. Patógenos, ¿cuándo analizo patógenos en la zona uno? Cuando el producto dio positivo para patógenos. La frecuencia puede ser diaria o por turno y analizo sí o sí ATP con una frecuencia diaria o por turno. La 2, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de analizar en la zona 2? Es identificar nichos donde puedan sobrevivir los patógenos. Aquí es muy importante analizar patógenos, analizar RAM, enterobacterias y coliformes como indicadores. La frecuencia es generalmente semanal y los análisis de ATP es semanal con rotación de áreas, o sea, todas las áreas las voy rotando semanalmente. Zona 3, ¿qué es rotación de área? Es que yo me aseguro que semanalmente yo he pasado por todos los puntos que debo de pasar, pero no necesito hacer todos los puntos todos los días. Zona 3, el objetivo, detectar la entrada o persistencia de patógenos en la planta. Obviamente que acá va patógenos sí o sí, y, por ejemplo, la Listeria spp en Estados Unidos se usa mucho en la zona 3, hongos y levaduras y también enterobacterias, como indicadores estos últimos dos. Su frecuencia es semanal o mensual y la ATP también es análisis semanales con rotación de área. Y la zona 4 es monitorear para evitar la entrada de patógenos a la zona de procesamiento. Yo tengo que hacer la zona 4. Acá generalmente se hace un RAM y una con una frecuencia generalmente mensual y también una frecuencia cada tanto ATP para verificar la limpieza de estas zonas. Todo esto, chicos, esto es simplemente una guía. En cada planta se debe hacer, se debe la implementación de todo esto, frecuencia, etcétera, se hace cuando hacemos un detallado análisis de riesgo, que eso es tema para otra presentación. El RAM que indica riesgo de que son los recuentos aerobios mesófilos, me van a indicar un riesgo de probabilidad de que haya patógenos y alterantes. Indica la población total de microorganismos en una superficie. Es muy valorado para verificar y valora cuando hago la parte de validaciones de procedimientos de sanitización. Los coliformes indican sanitización incorrecta o contaminación post-proceso y deben ser usados en conjunto con otros test porque no abarca todos los patógenos, ¿no? Y las enterobacterias indican una sanitización incorrecta o contaminación post-proceso en general. Bueno, fíjense en acá la importancia de hacer estos análisis. Acá hubo un seguimiento, este fue hecho por la Universidad de Cornell en una planta de salmón ahumado en Asia.
fue todo un seguimiento que se hizo de Listeria exclusivamente, en este caso fue Listeria spp, durante 3 años. Y se observaron estos resultados. Estos son diferentes áreas dentro de la planta. Acá es producto crudo, acá ambiente de producto crudo, acá ambiente de producto terminado, acá alimentos en contactos con superficie y acá producto terminado. Y fíjense en esta cepa en particular que le llamaron de Listeria spp, que le llamaron 1052A, fíjense en que ingresó a la planta a través de un producto crudo en abril del 2001. Y fíjense en cómo empieza a hacer su caminito dentro de la planta. Fíjense en diferentes puntos. A ver, yo acá les leo un poquito porque está muy pequeño. Acá es el resumidero, acá es un delantal de uno de los operarios. Aquí es una rueda de uno de los carros que llevan el producto terminado de un lugar al otro. Acá en el suelo de una de las refrigeradores gigantes de las áreas de frío. ¿M? Y fíjense cómo empieza a hacer el caminito dentro de la planta. Y fíjense en esta altura del tiempo, digamos, no sé, enero, diciembre del 2022, enero del 2023, de 2022, perdón, del 2002, enero del 2003. Fíjense en esta cepa dónde termina. ¿Mm? Termina en producto terminado. Una cepa que entró en abril del 2001 en producto crudo termina en producto terminado 2 años después. ¿Mm? Es súper interesante este estudio. Y bueno, cuando hablamos de limpieza y desinfección de plantas, también tenemos que hablar de sistemas de agua potable. Acá simplemente un mini micro resumen. Agua de refrigeración y sistema de recirculación. La condición bacteriana del agua en la que se enfrían los recipientes es extremadamente importante. Se ha observado que en las aguas de enfriamientos no cloradas la cantidad, estas aguas pueden llegar a contener hasta 100 bacterias por mililitro. Hay regulaciones que establecen que los aguas de enfriamientos en canales o sistemas de recirculación debe ser clorada, ¿m? O desinfectada de otra manera. Y es muy importante el monitoreo de la calidad de agua para evitar contaminaciones cruzadas. Y en sistemas SIP, el control de estos sistemas no solo implica el monitoramiento de los parámetros físicos químicos, sino también el control microbiológico, que nos va a asegurar una correcta desinfección. La ausencia de microorganismos en agua de lavado verifica que el tratamiento ha sido correcto, asegura que se han eliminado restos y la línea está lista para una nueva producción. Y los métodos más comunes de verificación son el control microbiológico, cultivos, swaps de ATP, swaps de esponjas, pero también la utilización de luminómetros, lecturas de ATP. Y finalizando es que tenemos que hablar de una cultura de inocuidad alimentaria. ¿M? En la inocuidad se tiene que hacer cultura en nuestra organización. ¿Por qué? Porque la inocuidad debe integrarse como un pilar estratégico hacia la excelencia, ¿m? Complementando un enfoque tradicional basado en control científico y técnico de riesgo y el componente, y también tener siempre en cuenta el componente humano. ¿M? Desarrollar una cultura de inocuidad sólida requiere un compromiso de todo el personal, un compromiso activo de todo el personal y en todos los niveles de la organización. La cultura no es solamente para el gerente de inocuidad, perdón, el gerente de laboratorio, el gerente de planta, sino para todo. Es para el gerente de ventas, es para el gerente general. Es una cultura que todos tenemos que tenerla. ¿M? ¿Por qué? Porque nos va a permitir abordar cualquier tipo de desvío como una oportunidad de mejora. ¿M? Y es fundamental verificar de forma sistemática la eficacia de la limpieza mediante inspección y mediciones. ¿M? Y si yo no mido, no controlo.
Muy bien. ¿Y qué soluciones como empresa tenemos para todo esto? Bueno, tenemos los AquaSnap, ya hablamos de los Ultra Snap y de Super Snap, pero también tenemos para medir ATP en aguas. Estos dispositivos de AquaSnap han sido diseñados para monitorear sistemas SIP, aguas de enjuague, sistemas industriales de tratamiento de aguas, tales como torres de refrigeración y sistemas de agua cerrado. Tienen resultados inmediatos en 10 segundos y es extremadamente sensible. Pueden detectar hasta 0,1 femtomol de ATP. Y ustedes, si se fijan, es tomo la muestra, activo, leo. Así de simple. También tenemos dispositivos para indicadores, indicadores como el que se llama MicroSnap, tenemos para E. coli, coliformes, enterobacterias y total. Estos dispositivos tienen la particularidad en que yo tengo el resultado en menos de 8 horas. Tomo la muestra, esta muestra puede ser superficie, puede ser una muestra de un producto alimenticio que esté en estado líquido o sólido. Incubo durante 6 o 7 horas. Transfiero mi cultivo que tengo aquí en el tubo número uno al tubo número 2 y lo analizo con el equipo eTouch. ¿M? Fíjense en que en comparación con un método tradicional, el método tradicional me da resultados entre 24 y 72 horas versus menos de 8 horas. ¿M? Y por supuesto me va a ayudar a no solamente resultados rápidos, en cuanto a manipulación, requiere una muy baja manipulación, me permite un amplio rango de cuantificación porque esto me permite cuantificar. Mientras que, por ejemplo, los métodos rápidos, los métodos tradicionales te dicen que tú solamente vas a poder cuantificar si el número de colonias en el plato están entre cierto número y cierto número, por ejemplo, entre 30 y 130. Y si está por debajo o por encima, el resultado no va a tener un valor, un valor adecuado. ¿Por qué? Porque está fuera del rango numerable que se llama. Bueno, y por supuesto fácil de usar, precisión, sensibilidad, etcétera. También tenemos los Insight, que son para un test de screening para ver Listeria y Salmonella en superficie. Tengo para Salmonella SPP, para Listeria SPP y para Listeria mono también. Lo interesante es que los resultados positivos se pueden ver en 24 horas. Detecta menos de 10 unidades formadoras de colonia. Incluso detecta estas en ambientes con una flora acompañante muy alta. Y bueno, es sumamente sencillo de llevar a cabo, por lo tanto, maximiza los tiempos dentro de mi labor diaria. Y también tenemos un amplio, pero amplísimo, amplísimo portfolio para PCR. En PCR tenemos todos estos patógenos, también deteriorantes, también para ver GMOs, para alérgenos por PCR, para identificación animal por PCR, Legionela, por ejemplo, por PCR, virus por PCR. Y tenemos test también de alérgenos, acá tanto en formato lateral flow como en formato ELISA, test para micotoxinas. ¿M? Y productos para toma de muestra. Y para terminar, simplemente decirles de que todos nuestros test se pueden todos los resultados subir a lo que se llama el SureTrain Cloud, que es la nube, tiene una versión gratuita que es sumamente amplia con un montón de funciones. Y yo puedo subir los resultados de pruebas tanto de ATP, alérgenos, indicadores, patógenos, enzimas y también otras pruebas que hago en laboratorio. Por ejemplo, si yo hiciera, no sé, pH, también método tradicional, o sea, microbiológico en placa, etcétera, también puedo subir todos estos resultados en la nube. ¿Y qué me permite?
me permite hacer trazabilidad de los resultados. No solamente porque el resultado que yo obtengo en el momento que yo hago el análisis me va a decir si en ese punto hubo o no hubo una contaminación, pasó o no pasó, etcétera. Si no me va a dar la tendencia, ¿qué está pasando en mi planta? Me va a contar la historia que mis auditores, mi gerencia necesitan escuchar para tomar acciones en mediano y largo plazo. Y con esto hemos terminado. No sé si hay preguntas, si los aburrí mucho, me pasé un poquito de tiempo porque era un poquito larga, pero intenté que fuera Viviana, a lo ver, más... vamos a preguntar si alguien tiene alguna pregunta para, si no, cerrar la reunión. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Buenos días. Sí, me Buenos días. gustaría hacer una consulta, Lorena. Ya, adelante. Buen día. Quería consultarle a la doctora. Nosotros, por ejemplo, quería ver qué tipo de muestreo o si el ATP no funciona para los equipos de secadores de manos, estos automáticos por aire que hay, ¿cierto? En las industrias alimentarias nosotros contamos con esos secadores de mano. Entonces queríamos ver si ella nos puede recomendar algún método de muestreo para este tipo de equipos, ¿no? Nosotros contamos con eso en los filtros y quería ver qué tipo de muestreos, tanto microbiológicos, no sé, ATP, qué nos puede recomendar. Bien, te comento un poquito. Tenemos una presentación para hacer muestreos de lavado de mano, ¿m? Pero en el aire como tal, yo creo por lo que escuché, por la experiencia, es que son las placas para aires. ¿M? Si vos querés ver cuán contaminado está el aparato, lo mejor es las placas para aire. No sé si Digi o Lisette quieren hablar algo de placas para toma de muestras de aire. Quizás, Lisset, lo que habría que revisar es si, por ejemplo, podría ser que el luminómetro pueda funcionar para muestrear lo que es en sí la parte interna Mm. del equipo para hacer el flujo del aire, porque puede ser que, por ejemplo, ahí haya una alta concentración de estafilo y pueda generar una contaminación, porque uno a veces no limpia las herramientas de limpieza, que también puede ser una manera de verificar con ATP. Creo que podría servir el luminómetro si es que los equipos se les realiza un proceso como de limpieza y también pues podrían hacer análisis como de superficies para hacer microbiología del equipo, ¿no? Eso se podría hacer. Sí, acá hay una cosa importante, como dijo Lisette. Por ejemplo, si yo limpio la maquinita de aire, el botón de donde yo enciendo, ese es un botón que tú puedes pasar la tórula de ATP para saber si está bien desinfectada, ¿m? Porque pues, el botón es uno de los principales puntos de contaminación cruzada, ¿no? Si yo no me lavé bien las manos y tengo la mano contaminada, después de haber ido al baño, por ejemplo. Y toco, va a venir alguien que sí se limpió las manos, que sí se lavó bien, pero va a tocar esa superficie contaminada y se va a recontaminar. Otra cosa es querer saber el aire, ¿no? Si el aire sale contaminado. Son dos cosas sí, diferentes. ¿Se entiende, Lisette? La persona que hizo la pregunta, ¿pudimos Sí, contestar la respuesta? quizás tiene su micro cerrado, Una pero hay cosa. otra pregunta, Vivi. Dice, por favor, una consulta. ¿Es posible utilizar estos recursos en plantas de industria farmacéutica? Yo sé que las farmas tienen, no estoy muy relacionada a las farmas, la verdad, pero entiendo que tienen regulaciones estrictas. Tendremos que revisar si aplican para controles internos. Ok, y otra consulta dice, ¿cada qué tiempo se debe calibrar un equipo luminómetro para, bueno, ¿y dónde se haría la calibración? Los luminómetros se hacen con el CalCheck y se pueden hacer en un marco de referencia que tú puedes establecer, no sé, por ejemplo, una vez al mes o cada determinada cantidad de análisis.
tú lo estableces de acuerdo al uso que le das. Una cosa es usarlo una vez, 2 veces al mes y otra cosa es usarlo todos los días en 2 turnos diferentes. Perfecto. Igual cualquier otra consulta, por favor, nos las dejan saber. Puse en el chat nuestros números para que a través de nosotros podamos canalizar cualquier consulta adicional. Y bueno, antes de cerrar, yo quería agradecerles mucho, queridos clientes y amigos. Fue verdaderamente un placer organizar este espacio de capacitación. Ojalá esta actividad haya cumplido el objetivo que era hacer un pequeño o gran aporte a una mejora en el trabajo del día a día, ¿no? Viviana, muy agradecida con vos. No es la última capacitación, se vienen también cosas interesantes. Vamos a organizar nuevos espacios específicos para PCR, para alergenos y otros más, ¿no? Entonces, agradecerles mucho a todos, que tengan un excelente día y bueno, estamos aquí como empresa Probol dispuestos a atender todos sus requerimientos.